doy esa recomendación, no te vayas a mover, no te vayas a mover. El que tire es por el que oiga. Vamos a orar. Glorias. Gracias por estar con nosotros esta tarde. Sea bienvenido a su iglesia, a su casa. Abra su Biblia conmigo, por favor. En 1 Tesalonicenses número 5, capítulo número 5, 1 Tesalonicenses capítulo 5, leeremos del versículo 16 y hasta el 18. Y hemos titulado la meditación del día de hoy, La razón de mi gozo. La razón de mi gozo. Hoy, como usted sabe, su iglesia está celebrando, o hemos denominado el día de hoy, el gozo de seguir a Cristo. Y por eso es este tema, la razón de mi gozo. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y nos dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias. Gracias, Padre Celestial, por la oportunidad que nos das de estar reunidos aquí un día más. Gracias te damos, Señor, también por cada uno de los ministerios de tu iglesia que conforman la columna vertebral, Señor. Te damos gracias también por cada uno de los servidores y servidoras que están dentro de cada uno de los ministerios. Que seas tú, Señor, bendiciendo sus vidas, que les regales muchos más años para que también puedan seguir haciendo lo que ellos hacen, Señor. Te pedimos que seas tú exhortándonos esta tarde por medio de tu palabra, que todo lo que aquí se haga y se diga sea para glorificar tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar su asiento, mis amables hermanos. Qué gusto verle esta tarde, qué gusto ver la casa un poquito más llena de lo usual. Le agradezco a cada uno de los que nos acompañan el día de hoy. Como le mencionaba o le comentaba, el título de la meditación de hoy es La razón de mi gozo. Y donde pues podemos comenzar con esto es definiendo qué es el gozo. Y la definición común de un gozo o de lo que es el gozo es que es un sentimiento de gran placer o felicidad. La guía para el estudio de las Escrituras describe el gozo como una condición de gran felicidad que es el resultado de vivir con rectitud, que es una cosa que a nosotros nos cuesta mucho como humanos. Porque somos carne, obviamente, pues la carne quiere pecar. Y por aquí vamos a empezar el tema de esta tarde. Podemos poner el primer ejemplo, y el ejemplo que puedo utilizar esta tarde es la persona que toma demasiado alcohol. Una persona que empieza a tomar alcohol, quizás en el momento se siente bien, pero ya cuando lo hace demasiado y ya le pasa todo el efecto de la emoción, todo el momento de la alegría que estaban compartiendo, lo que sea, viene algo horrible y viene el proceso en el cual él ya se está deshaciendo de todo lo que ha consumido. Y en ese proceso, pues podemos ver algo muy importante que servirá para la meditación de esta tarde. Y es que hay un comienzo en el cual hay alegría, pero después viene la pasada de la factura. Y eso es lo que yo quiero enfatizar esta tarde, ya que el gozo es muy diferente. El gozo no es algo pasajero. El gozo no es algo que va a durar minutos o va a durar horas o días o meses o tal vez años, sino que el gozo es algo muy diferente porque es un sentimiento profundo de la felicidad o placer que nosotros experimentamos al poseer o esperar algo bueno. Sentir gozo significa sentirnos felices sin importar las circunstancias, si son buenas o sean malas. En 1 Tesalonicenses del 1 al 6, capítulo 1, versículo 6 nos dice: y vosotros fuisteis hechos imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra con mucha tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De hecho, una persona puede llegar a sentirse mal, pero puede aún así sentir gozo. Y a veces a nosotros nos sucede. Y más aquellos que están en la vida ministerial o están involucrados en algún ministerio, tal vez al momento de estar en la iglesia, usted aparenta estar bien, usted aparenta que no pasa nada, pero dentro de su corazón, tal vez usted anda llevando una carga. Tal vez usted tiene algo que anda llevando y no lo deja avanzar. Y son esas cosas las que no nos permiten pasar a la siguiente etapa. Nadie nace con gozo ni lo cultiva de una manera automática. Nosotros tenemos que ser como puede ser el ejemplo de un carro o un vehículo de transporte. Obviamente el vehículo va a funcionar si nosotros le ponemos gasolina. Pero si el vehículo no tiene gasolina, que en este caso la gasolina vendría siendo el Señor en nuestra vida, no podemos avanzar. Estamos bloqueados. Vemos las cosas de una perspectiva errónea o incorrecta.
cuando deberíamos de verlo de una manera espiritual, nosotros empezamos a ver las cosas de una manera carnal y ahí es cuando empezamos a tener los problemas. Nadie nace, como le decía, con el gozo ni lo cultiva de una manera automática, porque el gozo auténtico es algo que forma parte del fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu es santo y viene por medio de Dios. Por ende, nosotros que somos carne no podemos ser santos simplemente porque yo digo que soy santo, porque le estaría mintiendo esta tarde. Si yo le dijera de que yo pienso diferente a usted, de que actúo diferente a usted, no, aquí todos somos iguales, somos humanos. Pero cuando nosotros tenemos el gozo auténtico que lo obtenemos por medio del fruto del Espíritu, que lo tenemos por medio de Dios, ahí es cuando nosotros vemos las cosas de una perspectiva correcta y no de una manera incorrecta. El llamado es al gozo y el llamado es a leer las Escrituras. ¿Y cómo lo puedo probar yo? Y se lo pongo como un ejemplo un poco chistoso de mi parte. Yo, aunque no lo crea, quizás aquí me veo un poquito alto porque estoy arriba de usted un poquito, pero yo cuando estaba pequeño, yo siempre fui de los más pequeños en mi salón o en el colegio. Yo no quiero ofender a nadie ni quiero sonar mala onda, pero yo siempre fui enano, en resumen. Yo siempre fui de los más pequeños de mi clase. Yo me acuerdo cuando decían, ordénense por estaturas. Y uno siempre compitiendo con los amigos, vea, de quién era el más alto. Y yo siempre salía, me voy a ir para adelante. Porque yo era el enano del grupo. Y crecí. Pero yo en ningún momento lo pensé. Y una de las cosas por las cuales quizás yo decía, yo voy a ser igual que mi mamá. Decía, voy a ser de 1,50, 1,60. Pobrecita la mujer que voy a intentar buscar, decía yo, me va a costar un montón. Voy a tener que ocupar zapatos altos o algo, no sé, para ver cómo solucionábamos el problema. Y yo siempre crecí que mi papá nos decía, si tomas café te vas a quedar pequeño. Y a mí el café nunca me gustó, amables hermanos y hermanas. Por eso yo siempre le tenía miedo. Todos mis compañeros en el colegio, desde, qué sé yo, hay niños ahora que quizás ya están en primer grado y ya toman café súper normal. Para mí en mi casa eso no existía. Y lo peor que ellos dos son unos grandes cafeteros, hermano. A mí me daba hasta cólera y decía, qué raro, vea. Pero a mí siempre crecí con esa idea de que si yo tomaba el café, yo me iba a quedar pequeño, que si yo tomaba el café no iba a desarrollar más. Y yo me clavé con eso. Hasta el día que yo experimenté lo que es el café. Y ahora, de una manera chistosa, les digo, hermanos, hoy si no me tomo el café, siento que no tengo el gozo. Y es eso lo que nos pasa con la Biblia. Es eso lo que nos pasa con las Escrituras. Porque nosotros no le conocemos, no tenemos ese gozo en nosotros. Pero cuando nosotros experimentamos ese bello manjar, que es el gozo que viene por medio del Espíritu Santo, te prometo que no vas a volver a dejar de tomarlo. Vas a ser aquella persona que va a buscarlo, va a ir todos los días a buscar porque necesito hacerlo. Es esa la comunión que tú y yo debemos de tener, es esa la alegría, es esa el gozo que debe fructificar por medio de nosotros. Pero no vamos a poder mostrar ese fruto o dar ese fruto si nosotros no nos apegamos a la palabra del Señor. Porque como yo le decía, yo pasé años sin probar lo rico que es el café. Y yo decía, no, me voy a quedar enano, me voy a quedar enano. Y así pasé, hermanos, engañado como hasta que fui a la universidad. Y ahí creo que fue la primera vez que ya lo probé y poco a poco le fui adquiriendo el gusto. Y es lo mismo en la vida ministerial. Como un hijo de pastor, yo quizás al principio yo creía que esto era una carga y yo no entendía que esto era una bendición. Yo no entendía de que quizás yo estaba viendo las cosas de una manera carnal o quizás yo quería hacer las cosas a mi manera, pero el Señor tenía otro plan. Y quizás me estaba ahorrando tiempo, me estaba ahorrando dolores de cabeza, me estaba ahorrando muchas tribulaciones, pero yo no lo entendía porque no lo había saboreado, no había entendido el verdadero valor. Y vuelvo y hago otra vez la ilustración, como lo rico que puede llegar a ser un café. Y ahora imagínense después de no ni siquiera poder pasar un trago de café porque decía qué cosa más horrible que amargo, aléjenlo de mí, me voy a quedar enano. Ahora yo no puedo vivir sin eso. Es esa la convicción que tú y yo como cristianos debemos de tener de no poder vivir sin Cristo. De que tú y yo tengamos esa sed, de que tú y yo tengamos esa hambre por buscar más de Cristo.
porque Él ya te eligió. Amén, regálaselo al Señor. Él ya te eligió. Pero así como le ponía el ejemplo del vehículo, de nada nos sirve tener un Ferrari, tener un Bugatti, tener un Lamborghini, tener cualquier carro con el que alguno de ustedes o mi persona sueñe tener. Si no tenemos la gasolina, no lo vamos a poder mover. Y lo decía mi papá, y es una cosa con la que yo siempre crecí de pequeño, y yo creo que ya estoy chino de que lo diga, y valga redundancia, pues yo lo sigo repitiendo. Y es que por más que tú pases en una iglesia, no vas a ser un cristiano. Pero si tú pones de tu parte, vas a ver esos cambios en tu vida, vas a ver esos cambios en tu trabajo, vas a ver esos cambios en tus estudios, vas a ver esa bendición de Dios y vas a ver esa cobertura. Vas a tener ese gozo que quizás siempre ha estado ahí, pero simplemente tú no lo has alimentado. ¿Y por qué no lo hemos alimentado? Es porque nosotros estamos alejados de la palabra del Señor. Y cuando nosotros nos alejamos, empezamos a pecar más. Caemos más fácil. Nos llaman más fácil las cosas del mundo, pues que obviamente son atractivas. Yo no le voy a mentir y venir a decirle, no, hermano, eso a mí no me llama la atención. Si usted me pregunta a mí, yo quizás ni siquiera estuviera aquí, yo estuviera en otro lugar. Pero yo sé que hay un compromiso, yo sé que mi compromiso como cristiano es estar acá. Y es ese compromiso el que yo quiero recordarte esta tarde. Recordarte ese compromiso de que vas a venir a la casa del Señor y tenés que hacerlo con gozo, no como una obligación, no con una mala actitud, porque eso sucede y a veces en los ministerios sucede que los problemas siempre son con los líderes. Y todo el mundo funciona bien y todo, pero llega el líder y empieza a crear un problema. Y hizo un problema de donde no existía. ¿Y por qué suceden estas cosas? Es a veces porque la persona que está llevando a cargo el grupo está lejos de comunión de Dios. ¿Y cómo lo puedo notar? Es porque puedo ver en su actitud. Puedo ver si tal vez las cosas, cómo las hace, la manera en que dice las cosas. Ahí yo puedo ver qué tan apegado a la palabra del Señor esa persona está. ¿Cómo podemos copiar el ejemplo de Dios? Yo lo he puesto en 3 puntos. El primero de ellos es no preocupándonos en exceso cuando las cosas no salen como esperábamos. La segunda es, en vez de perder el gozo, recordar en centrarnos en lo bueno que tenemos ahora. Hace un par de días nosotros como familia estábamos pasando un momento poco difícil con respecto a mi abuelita. No sé si nos estará viendo, y si me está viendo, pues le mando un gran saludo. Y estaba un poco decaída de salud, un poco de incertidumbre en cómo se estaban llevando las cosas. Y con algo tan sencillo, mi otra abuela, un día de esto nos alegró a todos. Nos mandó almuerzo. Usualmente nosotros comemos también acá, de la cafetería, todos los días. Entonces estamos acostumbrados a veces hasta comer el mismo plato todos los días, de lunes a domingo. Y ya se vuelve una rutina, hermano, dice, almorzar otra vez, la misma cajita de Durapax, del kibutz. Y bueno, pues de la nada llega la sorpresa y nos dice, quien nos ayuda en la casa, nos dice, mire, su abuela les mandó almuerzo. Y dije, la bendición de Dios cayó. Y dije, esa pequeña cosa nos alegró a todos como familia. Nosotros veníamos regresando de visitarlos allá. Y solo eso creó un gran ambiente entre nosotros, una gran comunión como nosotros en familia, que yo dije, la verdad que hay que dar gracias por lo que tenemos ahora. Y a veces a nosotros como cristianos, porque andamos tan afanados, o quizás como pastor, o quizás como un líder, o quizás como, qué sé yo, aún alguna persona que se congregue, o solo venga a escuchar la palabra, andamos tan cargados, andamos tan ajetreados, que dejamos las cosas que verdaderamente son bendiciones pasar por alto, porque no las notamos. Andamos encima de una persona, andamos encima de un tema, encima de alguna tarea que hay que hacer o está pendiente, y no nos damos cuenta que simplemente con el simple hecho de que tú y yo estemos acá reunidos esta tarde para glorificar el nombre de Dios es una gran bendición para tu vida y para la mía también. Pero no le vamos a encontrar el verdadero valor si tú y yo habitamos lejos de la palabra del Señor. Nosotros debemos también de aprender a esperar con paciencia a que las cosas mejoren en Dios, no en mí, no en mis fuerzas, no en mis conocimientos, no en mi dinero,
Porque así como la película, que yo sé que muchos de ustedes tal vez la han visto, En busca de la felicidad, es una película muy bonita que te deja un mensaje super nice, pero esta persona pone o deposita toda su confianza, o por así decirlo, deposita todo lo que él tiene, por así decirlo, todo su proyecto lo pone o lo basa sobre lo que es el dinero. Pero hay mucha gente que tiene mucho dinero, tiene millones en sus cuentas y quizás nunca se van a aburrir de estarlos viendo, pero son personas infelices. Cuando tú conoces al Señor, tu vida da un cambio 180 y es un cambio que va a dar una vuelta increíble a tu vida. Pero no lo vas a poder saborear, no le vas a poder encontrar ese verdadero valor, no le vas a encontrar el gusto hasta que tú verdaderamente te vayas a la palabra de Dios, hasta que tú verdaderamente tengas una relación con el Señor. Como una relación de amistad, de hey, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Ese tipo de interés. Porque así es como se hacen las mejores amistades. Tiene que haber un interés mutuo. Tanto yo quiero saber cómo estás tú, como la otra persona quiere saber cómo estoy yo. Pues el Señor ya te eligió, se preocupa por ti, y a veces tú y yo somos los que cerramos la puerta porque tenemos otras cosas más importantes. Y a veces pienso yo que ahí es cuando el Señor dice, wow, yo bendiciéndole, yo cubriéndole, yo protegiéndole, yo cuidándole de enfermedades, y así me paga. Muchas veces nosotros le pagamos así al Señor. Y aún así, en su gran misericordia, Él siempre ha sido fiel con nosotros, porque Él nunca nos ha dejado solos, mis amables hermanos y hermanas. Amén. Otra manera en la cual usted y yo podemos aumentar nuestro gozo es centrándonos en hacer lo que agrada a Dios. Si usted gusta, lo puede buscar en su casa, pero para no alargarnos más, Salmos 35, versículo 27 nos habla un poco acerca de esto. Pero nosotros debemos de aumentar nuestro gozo centrándonos en hacer lo que a Dios le agrada. Pero ¿cómo puedo centrarme yo en hacer lo que a Dios le agrada si estoy separado de Él? Es lo que yo le decía que yo antes no entendía. Yo antes decía, ay, qué feo, vea, todo el mundo me conoce, el hijo de Toby y el hijo de Toby, y Leví no existía. Y decía, qué cólera, vea, hasta eso me daba cosa. Y yo decía, no puedo ir a ningún lado que allá va el hijo de Toby, allá va el hijo de Toby. Y a mí me daba cólera, mis hermanos. Y yo decía, a veces quizás llegaste a pensar de que era algo malo de ser un hijo de pastor, pero yo no entendía el verdadero valor de lo que esto representaba. Porque ahora que voy a diferentes lugares, ahorita que regresábamos de Los Ángeles, de ver a mi abuelita, cómo estaba la situación con mi hermano, de la nada veníamos ya subiéndonos al avión, y no crea que íbamos en primera clase, hermano, yo iba a la par del baño con mi hermano Marcos. Ya se imagina el olorcito bien agradable y fresco. Y íbamos caminando y pues toda la gran fila, ¿verdad? Todos metiendo sus maletas y toda la cosa. Y de la nada veo una hermana, hola, hermano Leví, que no sé qué. Y yo así al principio hasta como medio choqueado, ¿verdad? Uy, ¿qué pasó, verdad? Porque me asustó y tenía mascarilla y no le entendía muy bien al principio. Y me dice, qué gusto verle, que ustedes no saben lo que hacen como iglesia, ustedes no saben lo que hacen como familia. Y yo después dije, wow, alto. Yo antes quizás esto lo veía como algo malo y ahora no entiendo que es una bendición, porque por medio de hacer lo correcto, por medio de centrarnos en hacer lo que agrada a Dios, yo abro las puertas a unas bendiciones. Y eso lo aplicamos en nuestra vida cristiana. Cuando tú obedeces al Señor, ¡pam!, te viene tu bendición. Yo les hacía la broma de cuando les regalé las botas a Villalta, y sin darles paja, mis hermanos, así a los salvadoreños. Más había tardado yo en regalarlas cuando ya alguien me había dicho, mira, no, ten esto. Y yo dije, wow, de verdad que el Señor a veces te cierra la boca para decir, déjame, tranquilo, déjame actuar a mí, que yo tengo el control. Dios es fiel y Él nunca nos ha dejado solos. Dios es fiel y Él no te va a abandonar, aún en los momentos de tristeza, aún en los momentos en el que el mundo te diga, frustrate, enojate, responderle, hacerle lo mismo, dañalo, Él ya te hizo un daño. Cuando el gozo del Señor habita en ti, tú vas a actuar de una manera acorde a como la palabra del Señor te enseña, y es en la manera en que tú y yo agradamos a nuestro Padre Celestial.
Los beneficios de tener este gozo en nosotros, si tenemos este gozo, no solo vamos a sentirnos bien por dentro, sino que vamos a experimentar otros beneficios, como son los beneficios de la paz, los beneficios que pudiese ser también de las bendiciones, de la protección, también porque nuestro Padre Celestial, a pesar de que nosotros seamos personas pecadoras naturalmente hablando, dentro de su misericordia, tú y yo logramos entrar. Tú y yo, por medio de Él, logramos tener esa salvación que no podemos obtener por nadie más, por ninguna persona, por ningún precio. Porque yo ahorita que vi a lo de mi abuela, yo pensaba y decía, qué difícil que llega un punto en el cual ya no puedes hacer nada y que los doctores te digan, ahí solo Dios. Y es bien difícil venir a pararse acá y tratar de hacer como que todo está bien, sentir que todo no pasa nada, cuando en realidad estás luchando por dentro. Pero cuando tú tienes ese gozo del Señor, no importa la prueba que vaya a venir hacia ti o a donde ti, tú la vas a poder sobrepasar. Pero no la vas a sobrepasar solo. La vas a sobrepasar agarrado y tomado de la mano de nuestro Padre Celestial. Además, amén. Además, si aumentamos nuestro gozo, es muy posible que esto también beneficie nuestra salud. La Biblia nos dice que un corazón que está gozoso hace bien al cuerpo, y nos lo dice en Proverbios 17:22. Cuando un corazón está gozoso, hace bien al cuerpo, hermano. Hay paz. Pero cuando uno anda cargado, cuando uno anda amargado, nada le gusta, todo sabe mal, nada está bueno, los colores no son los que usted quiere y quizás son los mismos colores que usted antes había querido, pero ni usted mismo se entiende. Y nos preguntamos por qué nos pasa esto. Es porque estamos alejados de la presencia del Señor. Pero cuando yo me acerco a la presencia del Señor, cuando yo me acerco a Él y tengo una comunión, tengo una relación con Él, ese gozo no desaparece de mí. Es como cuando hacemos una fogata. Si yo la enciendo, obviamente si la dejo, se va a apagar en algún momento. Pero si yo la estoy alimentando, al igual que lo que les decía del vehículo, si yo le estoy poniendo gasolina, seguido, obviamente yo me voy a poder mover. Al igual que el fuego va a arder. Pero el fuego no va a poder arder si yo no lo estoy alimentando. Y ahí viene la pregunta, y es, ¿qué tipo de alimento estás consumiendo? Hoy en día es súper atractivo lo que el mundo te ofrece. Ahorita que estuvimos por allá, vimos un montón de cosas y actividades que para nosotros no las tenemos en nuestro país. A mí me gusta mucho lo que es conocido como el stand-up o la comedia, pero que se para una persona y empieza a darle 30, 40 minutos. Y tienen muchos eventos de esos. Y estuvimos curioseando y todo. Y son cosas que a veces uno dice, uy, puedes aprender bastante. Porque tienen bastantes expresiones, bastantes maneras de conectar con las personas. Y tú aprendes mucho de eso. Cuando tú te empezás a alimentar de cosas erróneas, vas a producir resultados erróneos. A mí me pasa y pues yo soy hijo de pastor, yo todo el día, toda la vida he escuchado predicaciones, he escuchado alabanzas, pero yo sí algo le puedo decir es que aunque estés escuchando las alabanzas, aunque estés viniendo a la iglesia, aunque te estés congregando, que estés sirviendo, si dentro de ti no existe algo llamado convicción, vas a terminar siendo la misma persona. Van a pasar años y vas a seguir siendo la misma persona. No van a haber cambios, no van a haber frutos. Pero al contrario, cuando el gozo del Señor está en mí, yo voy a hacer esas cosas con excelencia. Y cuando menos lo espere, cuando menos me dé cuenta, el tiempo va a haber pasado, la prueba va a haber pasado, y yo voy a decir, Dios ha sido fiel, porque fiel fue el que hizo esa promesa. Amén. Entonces, ¿cuál es el gozo de un cristiano? El gozo de un cristiano es ese deleite producido por el Espíritu Santo que experimentamos tú y yo al poder ser redimidos. Porque hemos sido pecadores, no hemos sido perfectos. Muchos cometemos errores y los hacemos continuamente. Hay muchos que tal vez estarán acá, o tal vez algunos que nos escuchan o nos ven por medio de las redes y me dirán,
yo quizás no soy apto. Dentro del Señor, en su gran misericordia y en su gran amor, no hay excepciones. No importa si tú hayas hecho algo extremadamente difícil como que hayas hecho algo mínimo. El Señor te ama de igual manera como nos ha amado a cada uno de nosotros. Es cuando tú debes de recordar que el gozo del cristiano es ese gozo que está dentro de nosotros, pero es producido por el Espíritu Santo. Nosotros debemos de habitar cerca del Señor. Y hay un versículo en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, que fue con el que empezamos, el 16 y 18, que nos dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y acá hay 3 palabras que debemos resaltar y recordar esta tarde. La primera de ellas es siempre, la segunda es nunca y la tercera es todo. Siempre, siempre estad gozosos. Nunca, nunca dejemos de orar. Y todo, seamos agradecidos en todo tipo de circunstancia que se nos presente. Porque el Señor nos ha permitido también a nosotros, como cristianos, también tener algo conocido o llamado síntomas. Yo sé cuando yo me siento mal, usted siente cuando se siente mal o cuando se quiere enfermar. Es como una gripe. Hay algunas personas que prefieren tomar medicina inmediatamente, como hay algunos que dicen: no, yo le voy a luchar a esta cosa, yo no voy a dejar que me gane. Hay muchas personas vieja escuela que hacen eso. Y a veces yo soy igual. Yo digo: ya me quiero enfermar. Y es que nosotros tenemos esa capacidad de tener o de sentir esos síntomas, valga la redundancia, y nosotros tenemos esa capacidad por medio de Dios de también poder entender si tú y yo estamos lejos, si tú y yo estamos habitando lejos de su palabra, si tú y yo estamos lejos de la comunión con Dios. Y esto nos sirve a nosotros como un termómetro, y por eso le decía de guardar esas 3 palabras o subrayarlas: siempre, nunca y todo. Porque dentro de la primera palabra, que sería siempre, el estar siempre gozosos implica estar gozosos en las pruebas, en esas dificultades que se presenten, así también como en los días buenos que puedan venir a nosotros. También el nunca dejar de orar, implica no solamente el compromiso de orar, sino el compromiso de estar siempre cerca del Señor. Porque es la manera en la cual yo me puedo autoevaluar y ver cómo estoy caminando. Y todo, recordar ser agradecidos en toda circunstancia. Porque tal vez hoy usted está aquí sentado y no se ha dado cuenta que es un gran privilegio, y hay personas en un hospital, hay personas en una cárcel, hay personas en la calle que no tienen quien dé por ellos y quisieran estar acá y no pueden. Y a veces tú y yo, en vez de venir gozosos a la casa del Señor, venimos cargados y venimos amargados. Que tú tal vez saludas a alguien: buenos días, buenas tardes, y lo primero que te paran es una gran cara y uno dice: wow, pero ¿no es la iglesia aquí? Es esto lo que nosotros debemos de tomar como un termómetro para nosotros, para saber y entender cómo estamos viviendo, si estamos viviendo bajo los sentimientos de nuestra carne o si estamos viviendo bajo el fruto del Espíritu, que es el gozo que obtenemos por medio del Espíritu Santo. También recuerden que estar alegres tampoco es sentir un placer, porque un placer es algo pasajero. Una persona miserable puede tener placer, puede ser feliz un rato, pero va a volver a ser una persona miserable. Y es eso lo que tú y yo debemos de comprender con respecto al pecado, con respecto a nuestras faltas. Una vez nosotros entendamos eso, tenemos una perspectiva diferente, y créanme, va a ser más difícil pecar, o te la vas a pensar 2 veces. Al menos en lo personal, así me sucede. Ya no lo hace a gusto, ya uno anda, ni lo ha hecho, solo lo está pensando, y uno dice: no, ya la regué. Ya estás pensando hasta las consecuencias. Es ahí el Espíritu Santo hablando a tu corazón. Es ahí el Espíritu Santo redarguyéndote y diciéndote: no es por ahí. Un cristiano no tiene que hacer eso. Un cristiano tiene que ir por el otro lado. Un cristiano haría esto. Y cuando tú te haces esas preguntas por medio del gozo que habita en nosotros, entendemos que es el Espíritu Santo el que nos está guiando y no somos nosotros.
No es nuestra voluntad, es la voluntad de nuestro Padre Celestial. Cuando tú y yo tengamos eso claro, las bendiciones del cielo y las puertas se van a abrir. Pero debemos de tener eso grabado en nuestra mente y en nuestro corazón, que no es a nuestra manera, sino a la voluntad de Dios. No es para glorificarnos nosotros, no es para creernos la gran cosa nosotros, sino es para glorificar el nombre de nuestro Padre Celestial. Estamos aquí reunidos y a mí me dio un gran gozo ver llena la casa del Señor. Y hablamos con el pastor Edén en lo que estábamos corriendo lo del culto de las 11 y me decía, ¿ves cómo se puede llenar? Pero ¿sabes cuál es el error? Me dice, a veces nosotros, aún como pastores, como líderes o aún como servidores, no enfatizamos en la importancia de venir a sentarnos y escuchar. Y no es para que usted escuche a la persona que está aquí parada, y no lo digo por mí, sino es para que usted pueda ser exhortado por medio de la palabra del Señor. No con los pensamientos o ideas de un pastor, sino con los pensamientos e ideas que la palabra nos enseña. Cuando tú tienes eso claro, las cosas te van a salir bien. No va a haber nada que te detenga, no va a haber nada que te moleste, no va a haber nada que te vaya a sacar de tus casillas, porque en ti habita el gozo de nuestro Padre Celestial. Amén. Y en estos pocos minutos que me quedan, nada más recordarle el por qué no debemos dejar de orar. Y es porque cuando recordamos por dónde empezamos, en el versículo de 1 Tesalonicenses 5, 16 y 18, vemos que se nos indica o se nos da un mandamiento de orar sin cesar. Pero ese orar sin cesar no solamente es un mandamiento, sino también creo yo que es una recomendación, una sugerencia de parte del Señor. Porque cuando tú y yo estamos en oración, pecamos menos, decimos menos malas palabras, insultamos menos, malpensamos menos, maldecimos menos, celamos menos e envidiamos menos. Es por eso que el Señor nos dice, oren sin cesar, manténganse alerta, porque, como le decía, cuando uno a veces tiene un compromiso, cuando uno tiene que ir a un ministerio, cuando alguno tiene una predicación, una meditación, o le han permitido compartir una palabra, son esos los momentos en los cuales el enemigo trata de moverte más, de hacerte de alguna manera caer. Y es ahí cuando tú tienes que entender y recordar, mantenerte alerta, porque el enemigo no va a descansar. Y a veces no creas que se te va a presentar como una prueba random, por así decirlo, sino que se te va a presentar como lo que más te gusta y sabes que tienes debilidad con eso. Pero si tú no estás habitando o no estás orando sin cesar, vas a caer. Por más que lo intentes, tarde o temprano vas a caer. Pero si tú tomas la mano de nuestro Padre Celestial, te garantizo que Él no te va a dejar solo. Te garantizo que Él no te va a dejar caer. Que Él, al contrario, si tú llegas a caer, Él va a estar ahí para levantarte a ti y a mí. No nos desanimemos, no seamos ingenuos a lo que el enemigo es para nosotros. Porque cuando nosotros también no oramos o no nos mantenemos en oración, somos personas que juzgamos, somos personas que criticamos, somos personas que señalamos y por ende nos llevamos a los demás en la misma colada. Tal vez todos dentro de un ministerio, todos dentro de un grupo, todos dentro de una congregación, todos dentro de un equipo, están en comunión, están haciendo las cosas bien, pero viene alguien que es la pieza débil y esa pieza débil ya hace que el barco tambalee. Y es ahí cuando nosotros debemos de preguntarnos, ¿seré yo esa pieza? ¿Hay algo que yo tenga que mejorar? ¿Hay algo que yo tenga que cambiar? ¿Hay algo que yo deba de depositar en las manos de Cristo? Porque para Él no hay nada imposible. Pero nosotros debemos de recordar que debemos de orar sin cesar. Porque humanamente nosotros vemos a Dios en medio de la prueba, basados en nuestro dolor, basados en nuestra rabia o basados en nuestro pasado. Y eso es una perspectiva equivocada que tú y yo a veces tenemos de parte de Dios. Y eso le pasó a Jeremías y lo podemos ver en la Biblia también. Él vemos que estaba viendo a Dios desde su dolor. Y usted
y yo casi siempre somos subjetivos con respecto a la vida, con respecto a Dios, a nosotros o con respecto a otras personas. Nosotros pensamos humanamente y por eso lo hacemos de una manera que lo vemos desde nuestro pasado o desde nuestras experiencias pasadas, nuestro dolor o las cosas que nos ocasionaron en nuestro corazón. Y Jeremías en la Biblia también llega a un punto en el cual después de quizás como de una u otra manera sacar todo lo que él llevaba dentro, hace una oración de un corazón sano. Y es una oración de un corazón que ya ha perdonado, un corazón que comienza a ver a Dios como Él es. Y vuelvo a donde comencé. Cuando yo comencé a saborear o a ver el café como verdaderamente es, ahí yo le encontré el gusto. Pero si tú y yo no experimentamos o no saboreamos lo que es tener el gozo verdadero en nosotros, no vamos a poder hacer las cosas, nos vamos a frustrar porque sentimos que estamos haciendo las cosas contracorriente. Pero cuando nosotros entendemos que así como Jeremías lo hizo, luego de decir, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Cuando Dios nos dice, nunca dejen de orar, es porque debemos de estar alerta, porque el enemigo está acechando, porque el enemigo siempre quiere hacernos caer, porque el enemigo siempre tratará de ponerme cosas atractivas frente a mí para poder alejarme de la presencia de Dios. Lo que cabe recordar en esos 3 minutos que me quedan es que la salida a tu tristeza, la salida a tu dificultad está en la oración de fe. Y esa oración de fe es la que tú y yo podemos hacer el día de hoy si abrimos nuestras puertas al Señor. El diablo y la carne siempre van a estar luchando por hacernos caer, pero cuando nosotros habitamos en la presencia del Señor, nosotros tenemos ese fruto del Espíritu que se convierte en gozo. Nosotros tenemos esa bendición garantizada y podemos decir, yo no me voy a rendir porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Inclina su rostro, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias nuevamente por el privilegio que me das de estar aquí en la casa. De regreso, Señor, también gracias por el privilegio que me das de compartir con mis hermanos una pequeña meditación, una pequeña enseñanza de tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que este mensaje pueda llegar a ese corazón que ha venido cargado, a ese corazón que ha perdido ese gozo, a ese corazón que ha dejado apagar esa llama, a ese corazón que ha dejado ese vehículo de transporte sin gasolina. Te pedimos, Señor, que seas tú exhortándonos por medio de tu palabra, recordándonos y redarguyéndonos, Señor, para podernos acercar nuevamente a ti. Sabemos, Señor, que somos humanos, que somos carnales, que somos hombres pecadores, que dentro de nosotros de por sí ya existe el pecado, Señor. Y te pedimos perdón por nuestras faltas, te pedimos perdón por nuestros malos pensamientos, por nuestras malas palabras, por las cosas que hemos hecho erróneas, Señor, o por la perspectiva errónea que hemos tenido acerca de tu amor, acerca de la alegría y el gozo en nuestra vida, Señor. Te pedimos que seas tú, Señor, fortaleciendo el corazón, dando energías a aquella persona que ha venido esta tarde pensando en tirar la toalla. Aquella persona que quizás vino y dijo, yo no sé qué va a pasar hoy, pero voy a ir. Sé tú, Señor, tocando ese corazón, dando esas fuerzas, dando esas energías, para no desmayar y recordar, Señor, que tú eres nuestra fortaleza. Te damos gracias por esta oportunidad que nos has dado, por esta meditación, por todos los servicios que ya han concluido, Señor, así también por los que faltan. Que seas tú bendiciendo a cada uno de los pastores, predicadoras, servidores y servidoras, a cada uno de los ministerios, Padre Celestial. Sé tú bendiciéndoles y multiplicándoles, para que esa expansión del Evangelio pueda llegar hasta lo último de la tierra. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Es este el momento en el que nosotros hacemos la invitación a aquellos que no han recibido al Señor en su corazón. Repita esta oración conmigo. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, Señor, soy pecador. Perdóname.
Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Le damos un fuertísimo aplauso.